Hola chicos, hoy vamos a hablar de los alcoholes, éteres y fenoles, pero antes vamos a ver cuáles son los grupos orgánicos oxigenados a los cuales pertenecen precisamente estos tres que acabo de mencionar. Un gran número de compuestos orgánicos contienen en sus moléculas oxígeno e hidrógeno. Lo que los diferencia de uno u otro es el grupo funcional, que depende de la ubicación donde se encuentre el oxígeno o el hidrógeno. Entonces podemos encontrar alcoholes y fenoles, como ejemplo el etanol, los éteres, como ejemplo el dimetiléter, los aldehídos, como ejemplo el acetaldehído, las cetonas, como la dimetilcetona, los ácidos, como el ácido fórmico, y los ésteres, como el metanoato de metilo. Los alcoholes son aquellos compuestos químicos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo, es decir, el OH, en sustitución de un átomo de hidrógeno enlazado de forma covalente a un átomo de carbono. Además, este átomo de carbono debe estar saturado, es decir, debe tener solo enlaces simples entre átomos de carbono y carbono. Esto lo diferencia de los fenoles, de los cuales vamos a hablar más adelante. Los alcoholes, si están polisustituidos, entonces también se pueden denominar polialcoholes, es decir, si tienen más de un grupo hidroxilo. También se pueden clasificar según la posición del hidroxilo dentro de la larga cadena del compuesto. Si se encuentra unido el hidroxilo a un carbón primario, pues será un alcohol primario. Si se encuentra unido a un alcohol secundario, será un alcohol secundario. Y si se encuentra unido a un carbón terciario, será un alcohol terciario. Como ustedes pueden observar en las imágenes, el primer alcohol, que es el etanol, se encuentra unido solamente a ese carbón que tiene un CH3, mientras que el segundo carbón, que es el alcohol secundario, se encuentra unido a un carbón que está unido a otros dos carbonos a su alrededor. Y este compuesto recibe el nombre de 2-butanol. Y el último que ustedes observan ahí, pues entonces el carbono se encuentra unido a 3 carbonos a su alrededor. Este sería el terbutanol. Los alcoholes suelen ser líquidos incoloros, de olor característico, solubles en agua en proporciones variables y menos densos que la misma agua. Al aumentar la masa molecular, aumentan sus puntos de fusión y ebullición, pudiendo ser sólidos a temperatura ambiente. A diferencia de los alcanos que los derivan, el grupo funcional hidroxilo permite que la molécula sea soluble en agua debido a la similitud del grupo eh, hidroxilo con la molécula del agua, y le permite formar enlaces de hidrógeno. La solubilidad de la molécula depende del tamaño y de la forma de la cadena alquílica, ya que a medida que la cadena alquílica pues sea más larga y voluminosa, la molécula tendrá a parecerse a un hidrocarburo y menos a una molécula del agua, por lo que su solubilidad pues será mayor en disolventes apolares y menor en disolventes polares como el agua. Los fenoles son líquidos o sólidos blandos e incoloros. El fenol es poco soluble en agua. Presenta altos puntos de ebullición debido a la presencia del puente de hidrógeno. Sus puntos de fusión son mucho más altos en comparación con los alcoholes. Esto se debe a que están unidos por fuerzas intermoleculares más fáciles de vencer. Por su parte, los éteres presentan puntos de ebullición inferiores a los alcoholes, aunque su solubilidad en agua es similar debido a los puentes de hidrógeno que se establecen entre los átomos de hidrógeno del agua y los del oxígeno del éter. Los alcoholes presentan como fórmula general
la estructura ROH, en donde R es una larga cadena de carbonos, hidrógeno. Como característica general, los alcoholes son alcanos en el cual un hidrógeno es reemplazado por un grupo OH. Como reglas de nomenclatura, tienen que para nombrarse se leen los alcoholes empleando la terminación o sufijo ol. Es decir, se le quita la O del respectivo alcano. Así, por ejemplo, el metano ya no sería metano, sino sería metanol, o el etano, al sustituirle la O, quedaría como etanol. Se selecciona la cadena de carbonos más larga que contenga el grupo hidroxilo, muy parecido al nombrarse como se nombran los alcanos. Al numerar la cadena, el grupo hidroxilo debe quedar en la posición más baja posible. Si existen dos o tres grupos hidroxilos, estos deben pues indicarse mediante prefijos numéricos para indicar su cantidad. Es decir, si son dos es diol, si son tres es triol y así sucesivamente. Vemos tres ejemplos acá. Entonces vemos el primero que tiene tres carbonos, tiene como prefijo prop, porque es lo que indica cuando hay tres carbonos. Si fuera un alcano, pues se llamaría propano, pero ya sabemos que lo sustituimos la O final por ol, entonces su nombre sería propanol. Vemos otro ejemplo en el cual la cadena principal tiene 6 carbonos y tiene dos sustituyentes. En el carbón 4 tiene un metil y pues en el 2 vendría el grupo hidroxilo que lo caracteriza como alcohol, por tanto queda como nombre 4-metil-2-hexanol. Y en el último caso vemos un polialcohol en el cual en el carbón 2, 3 y 4 pues tiene los grupos hidroxilo, por tanto recibe el nombre 2,3,4 pentanotriol. Los fenoles se caracterizan porque son un anillo aromático con un grupo OH unido a él. Se les nombra como derivados del fenol. Los sustituyentes se nombran en orden alfabético. Algunos fenoles disustituidos tienen nombres comunes que se utilizan frecuentemente, como por ejemplo el 2,4,6 trinitrofenol recibe el nombre común de ácido pícrico, o el 3-hidroxitolueno, que recibe ese nombre porque recordemos que el benceno unido al CH3 pues es el tolueno. Los otros sustituyentes se localizan con un número o mediante los prefijos orto, que es la posición 1, 2, meta 1, 3 o para 1, 4, como el ejemplo que se ve acá, el ortonitrofenol que está en la posición 1, 2. A veces ciertos fenoles también se nombran como hidroxicompuestos. Entonces ustedes ven ahí el 3-hidroxitolueno o el 1,3-hidroxibenceno. Los éteres son compuestos que tienen oxígeno con dos grupos orgánicos a cada lado. Los éteres se pueden nombrar como de dos formas diferentes. La nomenclatura funcional, que es la primera, la nombra como los éteres derivados de los grupos alquilo, ordenados alfabéticamente, terminando el nombre en la palabra éter. Entonces vemos acá, el primer compuesto es el éter etílico o el dimetil éter. El siguiente es el etil metil éter y el tercer compuesto es el etilisopropil éter. También se pueden nombrar como alcoxis derivados de alcanos, que es una nomenclatura IUPAC sustitutiva. Se toma como cadena principal la de mayor longitud y se nombra el alcóxido como un sustituyente. Para el primer caso, pues es el etoxietano. Para el siguiente, el segundo grupo es el metoxietano y el último ejemplo es el 2-etoxipropano. Algunas propiedades características de los alcoholes en cuanto a su reactividad son: primero, vamos a ver la halogenación de los alcoholes, en la cual
por sustitución, el halógeno va a reemplazar al grupo OH dentro de la estructura del alcohol y el halógeno va a ocupar la posición del grupo OH, quedando libre el hidrógeno para formar agua. La segunda reacción, que es la reacción de oxidación de los alcoholes, vemos que de acuerdo a si son alcoholes primarios, secundarios o terciarios, tienen diferente reactividad. Entonces, por ejemplo, para un alcohol primario, la oxidación me va a producir un aldehído, que es el grupo funcional que ustedes ven acá al final. Un alcohol secundario, cuando se oxida, me va a producir una acetona. Y los alcoholes terciarios no se oxidan. Otra reacción muy común que presentan los alcoholes es la deshidratación, la cual se da en presencia de ácido sulfúrico concentrado y a una temperatura de 170 grados centígrados. En este proceso, como hay liberación de agua, lo que se va a formar es un alqueno. En la deshidratación de alcoholes siempre hay liberación de agua y la formación de un alqueno. La reacción más común de los fenoles es cuando se le adiciona agua de bromo en presencia de tetracloruro de carbono en frío, es decir, a 0 grados centígrados. En este proceso se da una halogenación y, como ustedes bien saben, el grupo OH pues es un orientador orto-para, por eso se dan estas dos estructuras. Pueden darse las dos estructuras dentro de esta formación y se va a formar un ácido binario, que en este caso sería el ácido bromídrico. Para destacar de las propiedades químicas de los éteres, vamos a hablar de la formación de los mismos a través de la síntesis de Williamson, que tiene lugar entre un halogenuro de alquilo y un alcóxido. Ustedes ven acá el bromuro de metilo que reacciona con el metóxido de sodio y va a producir el éter metílico o el dimetiléter, con una liberación de una sal entre el sodio y el bromo que se encuentran en los compuestos iniciales.